Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a explicar el formateo y las secuencias de escape. Como hemos visto en videos anteriores, hemos formateado salidas, ¿verdad? Los prints los hemos formateado, digamos, strings, ¿verdad? Hemos formateado números también, en la cual nosotros queremos solamente números con 2 decimales, ya que tienen muchos decimales. ¿Y cómo lo hemos estado haciendo? Bueno, lo estábamos haciendo con el fstring. Entonces el fstring es el primer método de formateo. Okay, voy a explicar este primero porque este es el método actualizado. Okay, apareció en la versión 3.6. Entonces lo recomendable es utilizar fstring para formatear las salidas. Entonces vamos a explicar el fstring. Digamos que yo tengo una variable nombre que sería Richard y una variable apellido que sería Ceballos, y yo quiero hacer una salida con estas dos variables. Entonces puedo decir hola, me llamo, y cómo agrego estas variables en mi salida. Simplemente pongo las llaves, ¿verdad? Las llaves y el nombre de la variable, y así mismo con el apellido. Pero yo tengo que poner el F al comienzo para que se pueda hacer esto. Entonces vamos a ejecutar el programa y vemos que nos devuelve hola, me llamo Richard Ceballos. Hay que mencionar que también podemos utilizar la mayúscula, la F mayúscula, para hacer el fstring y no hay ningún problema, pero vamos a estar utilizando las minúsculas. Ahora digamos que tengo una edad de 25 y la quiero agregar en este string. ¿Cómo lo hago? Pongo y tengo edad, ¿verdad? Entre las llaves años. Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve, y dice hola, me llamo Richard Ceballos y tengo 25 años. Ahora vamos con otro ejemplo. Digamos que tengo el número, ¿verdad? Con muchos decimales, digamos el pi, y yo quiero solamente obtener los 2 decimales. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, F, y decimos que el valor de pi es de, ponemos las llaves, ¿verdad? Ponemos pi 2 puntos, punto 2f. Entonces, esto es la forma en la que podemos formatear el número con 2 decimales. Si yo le quiero poner 3 decimales, le pongo el número 3 y vamos a ver qué es lo que me devuelve, y tenemos el pi con 3 decimales. Le quiero poner 1, por ejemplo, y así mismo solo me va a devolver con un decimal. Yo lo voy a dejar con 2 decimales. Entonces esto con el fstring. Si se dan cuenta, es una manera sencilla de hacer el formateo. Ya la sintaxis es bastante legible, si se dan cuenta. Entonces lo recomendable es utilizar el fstring. Ahora vamos a ver otro método de formateo, que es con la función format de las cadenas. Asimismo vamos a imprimir el mismo ejemplo, ¿no? Entonces tenemos hola, me llamo, y cómo utilizamos format. Bueno, esto es una cadena y esto de aquí tiene funciones. Si aplastamos el punto vemos algunas funciones. Luego vamos a ver eso más a detalle, pero en este caso vamos a utilizar el format. Ponemos los paréntesis y aquí vamos a poner las variables. Entonces digamos quiero poner el nombre. Entonces aquí, ¿cómo yo mapeo el nombre dentro del string? Bueno, simplemente pongo las llaves vacías. Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve, y dice hola, me llamo Richard. Asimismo, si yo quiero poner el apellido también, lo separo por coma, ¿okay? Le mando la función estos dos valores y aquí simplemente le mando otras llaves. Entonces, ¿qué me va a decir? Hola, me llamo Richard Ceballos. Entonces, esta es la manera de utilizar la función format. Hay que recalcar que esto de aquí tienen posiciones, tienen índices. Este es el índice 0 y este es el índice 1. Entonces, por defecto, nosotros vemos que se mapea según el orden. Estas llaves corresponden a este argumento de la función, que es el primero, y estas de acá corresponden al segundo, ¿verdad? Entonces, por defecto, ya les digo, tiene los índices 0 y 1. Vamos a ver qué es lo que me devuelve y vemos que me da lo mismo, pero yo le puedo cambiar el orden. Si aquí pongo el 1 y aquí pongo el 0, me va a imprimir de la forma contraria, ¿no? Hola, me llamo Ceballos Richard, ¿verdad? Entonces, con el forma nosotros tenemos las posiciones. Asimismo, y si ponemos la edad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que poner? La posición 3, que es el 2. ¿Verdad? Y aquí ponemos la edad. Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve, y dice hola, me llamo David Ceballos y tengo 25 años, ¿verdad? Me faltó eso. Entonces esta es la manera en la que se puede utilizar el format.
Ahora vamos con el formateo de los números con format. ¿Cómo se hace? Bueno, así mismo con el valor de pi, ponemos el valor de pi es, y aquí ponemos los paréntesis. Y esto aquí es parecido a lo que es el fstring. Ponemos esto y acá simplemente le ponemos el format de pi. Vamos a ver qué es lo que me devuelve. Y vemos que dice que el valor de pi es 3.14. Asimismo aquí le puedo cambiar a 3 decimales, a 1 decimal, a 4, etc. Entonces vemos que es parecido al fstring. Ahora vamos con otro ejemplo. Si tengo un instrumento 1 que es el piano y un instrumento 2 que es la batería, y yo quiero formatear una salida, quiero decir que Carlos toca piano y batería. ¿Cómo lo hago? Bueno, asimismo hago el string y llamo a la función. Aquí le puedo pasar el instrumento 1 y el instrumento 2. Y luego acá simplemente le ponemos las llaves. Y vemos que dice que Carlos toca piano y batería. Aquí me faltó el i. Y asimismo, si yo le quiero cambiar el orden, quiero poner que Carlos toca batería y piano, lo que hago es poner 1 y 0. Vamos a ver qué es lo que devuelve. Y vemos que ya se cambió el orden. Carlos toca batería y piano. Asimismo, nosotros podemos poner directamente el valor. Es decir, aquí podríamos poner el string de piano y el string de batería. O también lo que podemos hacer es eliminar esto de aquí y simplemente aquí setear el valor. Entonces aquí ponemos el piano y acá ponemos la batería. Y aquí tenemos que cambiar, ya no serían las posiciones, sino sería instrumento 1 e instrumento 2. Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve y ya tenemos, ¿no? Lo mismo, Carlos toca piano y batería. Entonces ya vemos que le podemos pasar los argumentos a la función de format de algunas maneras, ¿no? Ya sea solo el nombre de la variable, el valor directamente o seteando aquí mismo la variable. Ahora vamos con el signo de porcentaje para realizar el formateo. Entonces vamos a poner signo de porcentaje. Esta de aquí es la forma más antigua de realizar el formateo en Python. Apareció en la versión 2 aproximadamente. Así que no es recomendable utilizar el porcentaje para realizar el formateo, sino el fstring, ya que es el más actualizado. Pero igual vamos a verlo porque puede darse el caso en el que tú tengas que trabajar con código legacy, es decir, con código que ya tiene algún tiempo, ¿verdad? Y puedes ver todo este tipo de formateos, ¿okay? que están desactualizados, pero puede darse el caso en que te toque trabajar con esto y no está de más entender los distintos tipos de formateo. Así que vamos a explicar esto. Entonces vamos a hacer el mismo caso, ¿no? Ponemos, por ejemplo, hola, me llamo. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con el signo de porcentaje y ponemos S de string. ¿Cómo nosotros agregamos un string? Bueno, ponemos el porcentaje y ponemos la variable. Entonces, esta es la manera en que se utiliza el porcentaje. Vamos a ver qué es lo que me devuelve y tenemos que hola, me llamo Richard. Asimismo, si yo quiero poner el apellido, aquí vemos que lo tengo sin paréntesis. Pero cuando ya tenemos más de una variable, tenemos que ponerlo entre paréntesis y separamos por coma, ¿no? Entonces aquí otra vez, ¿no? Se mapea el nombre y el apellido con estos dos signos de porcentaje S, ¿verdad? Entonces aquí dice hola, me llamo Richard. Ahora vamos con la edad. Si yo quiero poner la edad, bueno, ya no sería S, sino sería D. Si yo quiero utilizar un float, sería con la F. Entonces vamos con esto. Hola, me llamo Richard. Tengo, ¿verdad? Y aquí pongo porcentaje de años. Acá simplemente ponemos la edad. Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve y dice hola, me llamo Richard Ceballos, tengo 25 años. Vamos ahora sí con el ejemplo de el formateo de los decimales. Asimismo con el valor de pi con los dos decimales. ¿Cómo se hace aquí? Bueno, aquí sí es distinto. Aquí nosotros ponemos el signo de porcentaje .2f. Y acá, bueno, simplemente le mandamos el porcentaje y la variable pi.
y aquí vemos que dice el valor de pi es de 3.14. Entonces esta es la forma en la que se utiliza el signo de porcentaje para formatear. Y si se dan cuenta, esta es una forma más tediosa de hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos todos estos signos y demás que nos confunden un poco. Aquí vemos que en el format es un poco más sencillo. Sin embargo, nos damos cuenta que con el fstring el código es más legible, es más fácil de realizarlo de esta manera. Entonces por eso les digo, no, es recomendable utilizar el fstring. Y ahora quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido. Suscribiéndose a mi canal me ayudaría mucho. Así que gracias. Ahora vamos con las secuencias de escape. Y las secuencias de escape me sirven para yo poder agregar caracteres que no son válidos en strings, ya que se utilizan en la sintaxis de Python. Por ejemplo, si yo quiero agregar unas comillas dobles dentro de un string, me va a dar un error de sintaxis. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo tengo hola aquí y dentro de hola le quiero mandar unas comillas dobles y vemos que ya me está marcando un error. Vamos a ver qué es lo que devuelve esto de aquí y dice, bueno, tenemos este error, ¿verdad? De string indeterminado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que sea válido las comillas dobles? Simplemente utilizando el backslash, perdón. Entonces con el backslash nosotros hacemos la secuencia de escape. Vamos a ver ahora qué es lo que me devuelve y dice hola y las comillas. Asimismo nosotros también, si queremos poner por ejemplo un backslash mismo, me va a dar un error de sintaxis también. Entonces yo también puedo simplemente poner otro backslash y ya vemos que me imprime correctamente, ¿verdad? Nosotros también tenemos otra secuencia de escape que es el salto de línea. Entonces digamos que pongo esto. Hola, me llamo Richard Ceballos y quiero un salto de línea, es decir, escribir en otra línea. Simplemente pongo \n y ponemos tengo 25 años. Entonces vamos a ver qué es lo que me devuelve. Y vemos que me devuelve en la siguiente línea, ¿verdad? Todo lo que está después. Y nosotros también tenemos lo que es la tabulación, ¿no? Y la tabulación me genera un espacio en la misma línea. Entonces vamos a ver que aquí la tenemos, ¿no? Aquí tenemos el espacio que lo genera esta secuencia de escape. Entonces estas son algunas de las secuencias de escape más utilizadas. Hay más, pero estas son las más importantes o las más comunes. Te invitaría a que tú investigues y las demás secuencias de escape. Y esto sería el video de hoy. Espero que te haya gustado. En el siguiente video vamos a ver las cadenas de caracteres. Muchas gracias.